Recuerdo que en primera vuelta pude conversar con el entonces candidato allá en la ciudad de Manta sobre el tema de la minería ilegal y había encontrado yo a un joven bastante entusiasta en relación al combate a la minería ilegal. Sin embargo, las buenas intenciones no bastan en el ejercicio del poder de un país tan conflictivo como el nuestro y de un tema tan lleno de escollos como la minería ilegal. Los avances, hay que ser sinceros, son nulos, como nulos fueron los avances con el gobierno de Guillermo Lasso en el tema de la minería ilegal, a pesar de que en lo declarativo estos gobiernos e incluso los de la década del correísmo se caracterizaron por ser declarativos en conceptos sobre la minería ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pudieron aterrizar una política real, una praxis desde la gobernanza minera para mitigar las causas de la minería ilegal y se han quedado en los operativos que es el combate a los efectos de la minería ilegal. ¿Cuáles son los efectos? La ocupación de los espacios, la ocupación de las concesiones mineras legítimamente otorgadas, la devastación ecológica, la transformación sociocultural de localidades que antes eran agrícolas y hoy son mineras pero ilegales, como en la provincia del Napo. 8 de la mañana, 16 minutos, 8 de la mañana, 16 minutos. Estamos acá con el abogado Franklin Soria, documentalista de la minería ilegal. Hemos hablado varias veces de la minería ilegal, pero ahora permítame, ¿cómo hacemos que la minería sea legal? Aquí existen organismos de control y usted los ha nombrado en varias ocasiones. ¿Esos organismos de control funcionan o no funcionan? Y si funcionan, ¿hasta qué punto nosotros como ecuatorianos permitimos que esta industria pueda actuar de forma correcta dentro del marco normativo del país? Hay que ser puntuales. Sí. Históricamente no han entregado los resultados para los cuales fueron constituidos. Ese gasto no justifica, deberían ser realmente reorganizados. Me refiero a ARCOM, Agencia de Regulación de Control Minero, que luego pasó a llamarse una entelequia ARCEN, que era Agencia de Regulación y Control, una cosa impronunciable, y luego ha vuelto a ser ARCOM. Entonces este tránsito nuevamente decorativo de cambio de nombres no le hace bien ni al sector minero, ni le hace bien, ni mucho menos bien le hace al interés nacional. ¿Qué hacer? Nosotros hemos planteado la depuración de ARCOM. Pero no puede ser una autodepuración entre ellos mismos. Si ellos han sido denunciados y algunos casos comprobados de corrupción a gran escala e incluso de funcionarios, sobre todo los técnicos, no todos, pero algunos que emiten informes torcidos. Por un lado extorsionan, estresan a la minería formal y por el otro lado tienen una mirada, una vista gorda, dice el pueblo, sobre los casos de minería ilegal. Primero. Segundo, el MATE no ha sido responsable, no ha demostrado responsabilidad sobre la disposición de este gobierno y otros de ser eminentemente extractivistas, que es una necesidad del Estado ecuatoriano, claro. No es una posición ideológica ni mucho menos. ¿Por qué? Porque tiene represadas licencias ambientales con una escasez de funcionarios que no pueden atender las demandas de licencias y que además ecologistas a ultranza como son, pues tienen una mirada bastante sosa, bastante ociosa hacia permitir que las actividades como la minería se desarrollen. Y el tercer escenario, por supuesto, es el viceministerio de Minas, que un momento fue ministerio, que ahora es viceministerio, y que está nuevamente postura decorativa de bajarle a ministerio, viceministerio, este juego burocrático, ha demostrado que el Estado en general, a pesar de tener como estratégica la minería, no ha sabido qué hacer con este que hoy, con este es el cuarto rubro de ingresos para el fisco nacional. ¿Cómo es la realidad en el país vecino, Colombia y Perú, más que todo? Son bastante más pragmáticos, sobre todo en Colombia, ¿no? Un país desangrado por guerras fratricidas durante décadas, se da cuenta que debe desarrollar canales que le permita ir resolviendo algunos de los problemas infinitos característicos de la región. ¿Qué quiero decir con esto en el tema minero? Que ellos han regularizado casos de minería ilegal. Algo que se pretende hacer en el Ecuador, pero que aquí se pretende hacer sin un componente fundamental.
¿Cuál sería? Y que usted, bien que me lo permite recordarlo, desde nuestro análisis, desde nuestro seguimiento, y hoy desde el Observatorio de Política Minera, que no es que seamos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, sino que es un ejercicio del derecho que uno tiene de conformar un observatorio, consideramos que se debería estudiar esa posibilidad, pero bajo un elemento esencial que es: todo aquel que aspire a regularizarse debe responder por el pasivo ambiental que causó, pues. Okay. Porque usted va a regularizar a gente que ha lucrado exponencialmente, que no va a responder por los daños causados y que va a pretender empezar. Así se está realizando en países vecinos. No. En países vecinos sobre todo en Colombia, se ha buscado que ellos respondan por el pasivo ambiental. Eso está bien. Aquí debería exigirse que quienes pretenden, por ejemplo, en el caso que respondan por el daño de Chinapinza, que se pudo haber hecho, que está en el extremo sur del Ecuador, Zamora Chinchipe, respondan por los pasivos ambientales. Hoy en elecciones seguramente muchos políticos se abanderarán del tema de la regularización, otros del antiextractivismo, todos cayendo en la demagogia y no aterrizando a la realidad de que este país, como todos, no puede vivir sin las actividades extractivas. El mismo tránsito a energías limpias implica el uso de metales cada vez más importantes. Veamos el precio del oro. Esto permite un crecimiento económico en las zonas de pequeña minería que lamentablemente hoy en el Ecuador están tomadas por grupos delincuenciales y que termina afectando a los motores económicos del sur del Ecuador, sobre los cuales deberían pronunciarse el gobierno, el candidato gobierno y por supuesto los demás candidatos. 8:21 minutos. Abogado, esto de los operativos de las Fuerzas Armadas no ha sido suficiente. Los hemos visto dentro de sus cuentas oficiales publicar operativos, incluso se han ido en conflicto y en cruce de balas con personas posicionadas en el tema de la minería ilegal. ¿No ha sido lo suficiente, abogado? Lo que hacen las Fuerzas Armadas en el combate a la minería ilegal es muy importante, pero es un tratamiento epidérmico. No se está tratando las causas, se está tratando la afloración o la captura o el escenario en debate entre los mineros legales e ilegales, y eso es loable, está muy bien. Sin embargo, no es suficiente porque la verdadera política que cercene las fuentes que tiene la minería ilegal ni siquiera se esbozan, ni en los candidatos ni en el gobierno. ¿Cuáles son las causas? Primero, Ecuador es el país más densamente poblado, con una población de casi de 1 millón de extranjeros de un país hermano que busca empleo. ¿Okay? No hay empleo, no hay fuentes de empleo en el Ecuador. En el campo, una persona del campo para vender su producto debe llegar a una ciudad importante, las vías, el transporte, le pagan poco, frente a lo que le paga la minería ilegal. ¿Qué cree que va a hacer esa familia? Segundo escenario, no hay atención al agro, no hay vialidad, no hay estímulos para el agro. ¿Qué hace el agro? Se vincula a la minería. El tercer escenario, en el Ecuador, la floración de los minerales, sobre todo oro, que es el fenómeno de la minería ilegal, es muy importante. Vea usted la provincia del Napo, toda la minería que se está dando allá, incluso la que tiene titularidad, está truqueando, mintiéndole al Estado, y lo saben las funcionarias. Saben que allá hay concesiones que supuestamente dice que están remediando ambientalmente, y mentira, están lavando el oro aluvial en los ríos amazónicos. Entonces, si no se combate la corrupción en las entidades de control minero, si no se favorece al agro para que éste tenga interés de volver a las actividades agrícolas y no a la minería ilegal, si no se genera una política de empleo para una población mayoritariamente joven y desesperada, la minería ilegal en el Ecuador seguirá campando. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo es hacer esto, abogado? Porque yo sí recuerdo que en el debate, y lo decía hace unos minutos, fue un tema que sí se trató en el debate presidencial de las elecciones pasadas. Es sumamente complejo e implica la interacción de varias áreas de gobernanza, pero en ese tema nosotros hemos analizado que la gobernanza minera en el Ecuador no ha tenido la más mínima incidencia en la solución de los problemas del sector minero
en los problemas que genera la minería ilegal y en la responsabilidad, subrayo, la responsabilidad de control que tienen las autoridades mineras, incluso sobre las concesiones legítimamente otorgadas. ¿A qué me refiero a esto? A que resulta que el Ecuador empieza a acostumbrarse a un discurso que van a llegar las inversiones mineras del nuevo proyecto, que el nuevo proyecto tiene determinado potencial, que el nuevo proyecto no se desarrolla porque tiene actividades de minería ilegal. Y resulta que aquel espacio arrendado por el Ecuador para que produzca oro, cobre o cualquier mineral y que genere inversión, empleo, encadenamiento productivo, nunca se concreta porque aquellas empresas están en el juego de la especulación minera y lo único que pretenden es sobrevaluar su concesión, venderla y que la otra venga desde cero y nuevamente el discurso que llegarán. Entonces eso también es responsabilidad de las autoridades mineras. Las autoridades mineras del Estado ecuatoriano en cualquier gobierno no son voceros, no son publicistas de la inversión minera nacional, extranjera, son quienes facilitan a quienes cumplen y tienen voluntad de hacer minería, la pequeña minería y los 2 megaproyectos que tiene el Ecuador en minería, y que presiona y sanciona e incluso revierte concesiones a quienes no están cumpliendo con aquel arriendo. Una concesión minera, el Estado es el dueño del subsuelo. Así es. Los 18 millones de ecuatorianos. Concesión a un privado nacional extranjero, perfecto, capital privado, pero ese capital privado tiene un tiempo de inversión. Hay varias empresas en el Ecuador, nadie lo dice, que no han cumplido con el plan de inversión inicial. Sin embargo, van más de una década en el Ecuador anunciando que llega. Entonces están jugando con el Estado. ¿Qué han hecho las autoridades mineras respecto a ese tema? ¿Qué van a decir los candidatos, la candidata presidencial sobre este tema? ¿Van a combatir a la especulación minera? 8:27. Me quedaba atónito, porque hay que ser sinceros. Nosotros acá en la ciudad de Guayaquil, muy poco de minería vemos. Aquí no hay. ¿no? Quizás haya otro tipo de extracción, pero por aquí se como son los exporta el oro, cerros. ¿no? ¿Cómo? Por aquí sale el oro, se Sí, exporta. sí, así es, por los puertos, pues, por supuesto. Pero yo sí conozco en la parte de Balao, que hay ahí muchos cerros por el río Gala, que Correcto. ha habido este mal manejo de los residuos del oro, y nosotros somos productores de cacao y hay animales que toman esa agua, y principalmente nosotros los seres humanos. Entonces no existe, porque de soy sincero, hemos hecho hasta las denuncias correspondientes, pero duerme el sueño eterno. Y hemos estado de noche, y de noche se ve bonito, los cerros alumbraditos con unos foquitos, pero no se sabe si realmente cumplen o no cumplen con lo establecido en la normativa. Y más allá de eso, si es que quienes son llamados a revisar los procedimientos, ¿los cumplen o no? Y eso sí preocupa, porque sí es tan importante nombrarlo en un debate presidencial, pero pareciera que no es tan importante regularizarlos para que el dinero entre pues a las arcas del Estado de manera correcta y no se vaya como está pasando ahorita. Y sobre todo no Ilegal, ¿no? Y sobre todo no caer en el discurso demagógico de los anti-extractivistas que plantean cerrar las actividades extractivas para, en su demagogia, afirmar que el planeta por aquello se salvará o la biodiversidad de esa zona. Costa Rica hace muchos años cerró prácticamente la minería metálica, pero tiene minería ilegal. El presidente Bukele en El Salvador ha echado abajo aquella imposibilidad y ahora El Salvador va a hacer minería metálica. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe ser incluso la actividad minera legal controlada por alguien, supuesto. e incluso debe haber una entidad ciudadana que controle Arcón, porque resulta que van a depurar el catastro según la última autoridad minera, pero ¿quiénes van a depurar el catastro? Los mismos que lo corrompieron. Eso es una tomadura de pelo para el Estado. Necesitamos veedores nacionales e internacionales sobre el catastro y sobre Arcón, como mínimo.
Perfecto. 8 de la mañana, 29 minutos. Dentro del presupuesto general del Estado, la minería legal es preponderante en los ingresos. Sí, el rubro petrolero es el tercer ingreso, después del camarón y el banano. Imagínense lo que... Y está creciendo Lo y va a crecer. importantísimo que es. Y la pequeña minería genera el dinamismo económico de todas las provincias del sur del Ecuador. Así es. El oro, parte del Guayas, usted ha señalado Pasaje. Tenguel, Balao, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, son evidentemente mineras. Y en el norte, lamentablemente, la minería ilegal es el motor de Carchi, Sucumbíos, Orellana, Napo e Imbabura. Es la realidad. ¿Cuánto pierde el Ecuador o cuánto exportará Cientos de miles. la minería ilegal? Es un rubro al que no tendremos acceso nunca, pero podemos calcular desde la visita y Debe la ser constatación de la realidad. demasiado bueno, porque para eso se meten los... Por eso están ahí los que han dicho las autoridades, ¿no? Los grupos subversivos. Imagínense que el oro ha alcanzado un precio histórico, un récord histórico. La Ponce en Enrique diciembre. también se le... Entonces, esa es la proyección que tiene el Ecuador si asumiera la gobernanza minera, que todo Estado, independientemente del partidismo que esté en el poder, lo ejerza. Porque este no es una crítica partidista, que es lo que devalúa el debate nacional. Es una crítica histórica sobre las causas y las irresponsabilidades de N gobiernos sobre el tema de la minería como fenómeno económico y de la minería ilegal como fenómeno social. Perfecto. 8:31. Le queremos agradecer por esta importante información al abogado Franklin Soria, escritor y documentalista de la minería ilegal en el país. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. 8:31. Galito, tenemos información desde